El poder de la tarde es una fecha para decirle el poder de la cultura y también hoy el poder de la historia. Dos funciones inherentes a este ejercicio de comunicación de esta plataforma que corresponde al nombre propio del poder de la tarde. Va a ser una tarde pero muy interesante. Gamal Michelén Estefan, con temas relacionados con su visita a México, y el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, miembro del Instituto Duartiano, con temas relacionados con la vida de Duarte. Venimos analizando el discurrir de las epopeyas, de los hechos, de los acontecimientos que generan lo que se llama la independencia de la República Dominicana. Así que estaremos con estos temas dentro de un poco de momento. No se pierda toda esta profusión de datos, de informaciones relacionados con la cultura, con la historia. Es el poder de la cultura, es el poder de la historia. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Saludos, señores, buenas tardes. Es un día propicio para decir el poder de la cultura dentro de la plataforma del poder de la tarde. Hablar de cultura, hablar de él es hablar de Gamal Michelén Estefan. ¿Cómo estás, Luisín? Ustedes saben que Gamal... Luis Mejía Oviedo. Sí, cuando sale Gamal, ustedes vieron en estos días un programa, el hombre estuvo por México y fue recibido con honores por allá. Él va a hacer una explicación, un resumen de qué fue ese viaje y después yo voy a pedir un video que lo vamos a comentar. Es para poner en contexto la primera parte de este programa porque seguimos hablando de México. México, que en ese programa que ya ustedes han visto, me sorprendió ver la diversidad y el museo, impresionado todavía estoy, de Slim. El Sumaya. El Sumaya, el dueño de Claro, que en algunos momentos la revista Forbes lo ha presentado como el más rico del mundo. Oigan, ¿dónde se mueve Gamal? Porque ustedes ven a Gamal así, pero Gamal lo que le gusta es tener un swing de los Rizek. Yo soy un proletario. Los Slim. No, los Rizek son buenas personas. Sí, él no anda ni con Mejía, ni con Peguero, ni con Guzmán. Él anda... Mira, los Mejías son amigos míos, sí, pero Hipólito, Carolina. Estrofocospi, es Carlos Slim. Oh, Gamal, un resumen de lo que hiciste en México. Vamos a ver, vamos con Gamal. No, la razón por la que fui a Ciudad de México, que me enorgullezco de que tenemos una gran embajadora allá, en Marisabel Castillo Báez, una gran embajadora, muy dinámica, fantástica, gran amiga. Bueno, es que se celebraba el 135 aniversario de las relaciones diplomáticas de México y República Dominicana, que las abre Lilis. Lilis, un dictador funesto que fue asesinado o ajusticiado en 1899 en un complot, y un poeta dominicano escribió la poesía Ololoy, que se puede traducir como Aleluya, donde dice que para acabar con una dictadura solo hace falta 1 minuto y 2 onzas de plomo. Los que odiáis la opresión, ved ahí cómo. Si después no han de ver sus paisanos otra muestra de negros pantanos, otra peste brotar con la suya, aleluya, aleluya, aleluya. Recordando la muerte de Lilis, que solo bastó un balazo y acabaron con su vida. Eso por ese lado. Entonces yo llevo una conferencia allá sobre los muralistas mexicanos y cómo ellos han sido referentes de muchos maestros dominicanos, y cité 4 casos específicos. Puse a Bela Zanetti como dominicano, que no lo es burgalés, porque es un inmigrante que hizo más de 60 murales en República Dominicana. Nuestro Ramón Oviedo,
Jaime Colson y Darío Sur. Esa conferencia, presentamos una exposición que organizó la embajadora Marisabel en México sobre documentos de la relación con México y República Dominicana en la Galería Emiliano Zapata, en un local que está en las ruinas de Tlatelolco. Recuerden que Tlatelolco fue el lugar de aquella matanza despiadada de 1968 que hubo en México. Más adelante cité algunas cosas también culturales nuestras, como por ejemplo, no nuestras, no ya, sino que son interesantes para este programa, que fue la visita al Museo de Antropología de México, el Museo Nacional, al Sumaya, que es de Carlos Slim, la entrada es gratis, el edificio es espectacular, extraordinario, donde Frank Gehry fue asesor, el Museo de Arte Moderno de México. Sí tuve privilegio, Luisín, por ejemplo, el mural más grande del mundo, que es el mural de Siqueiros, la Marcha de la Humanidad. Yo había estado en México antes, pero no lo conocía. Y en una reunión que tuve con el director, que sostuve con el director de Patrimonio de la Ciudad de México, un cargo muy importante allá, que es Martín Gómez Tagle, le dije: Martín, es increíble, yo he estado en México, pero no conozco el mural de Siqueiros, y ahora veo que no puedo entrar porque tiene 6 años de restauración y está prohibida la entrada. Almorzamos, me fui al hotel, qué sé yo, y él me llama a la hora. Me dice: mañana te va a esperar el coordinador de la restauración del mural de Siqueiros, van a parar los trabajos por 1h30 y te van a hacer un espectáculo de luces con la voz del mismo Siqueiros grabada. Y para mí fue un honor. Igual me pasó, Luisín, no sé si te está molestando eso, te está picando algo, pero te está causando rocha. A mí. Porque tú eres Banilejo, yo de San Juan, somos similares. De Gamal. Yo quiero un café, sí. Sí, este es el de él. Que yo lo iba a coger, pero como él está hablando de que está echando... Mi esposa se llama Frida Patricia, y en un almuerzo con el embajador y su esposo Jean Paul, Patricia le dice: óyeme, yo me llamo Frida y no voy a conocer la casa museo de Frida. Dice: ¿por qué no? Porque hay que reservar 1 mes y medio antes. Dice: no, olvídate de eso. ¿Cuándo ustedes quieren ir? Le dije: el miércoles, eso fue un sábado. Pensé que se le olvidó, pero el martes en la noche nos llamó una persona: miren, mañana lo voy a estar esperando a Adriana, no hagan fila. Fue fantástico no hacer fila, ese privilegio, y perdonen que es un privilegio, porque estaba lloviendo por el huracán en Acapulco, y nosotros llegamos directo, buscamos a Adriana, no pagamos nada, nos dieron un trato VIP. Entonces son cosas, Luisín, que uno se siente bien. Gamal lo dice también para echar un poquito de vaina, como se dice, ¿sabes? Pero te fue bien. No, porque tú tienes más que echarme a mí que yo a ti. No, y tú lo sabes. Pero miren, ya ustedes ven, recordando, ¿verdad?, estos interesantes episodios, que encajan dentro de este ambiente de cultura, porque de eso se trata. Perdón, y el viejo Teotihuacán, que estaba en la pirámide del Sol y la Luna. Sí. Fantástico, sí. Donde se enciende el fuego. Me superaste porque... Sí, te saqué unas imágenes que me castigaron. Creyó que nada más había estado allá en eso, pero bueno. Vamos a ver estas imágenes para que Gamal y un servidor veamos estos murales en México, que es un país muralista. Tú lo presentaste aquí. Yo quiero explicar lo que es el mural y traje unas diapositivas, sí, pero vamos a ver el video que nos tiene el productor Juan, que siempre es muy eficiente y atinado. Vamos a ver. A ver lo que tiene y explicar cómo entró el muralismo en México con Vasconcelos allá en 1921. Adelante, director. Hola, Gamal. Hola, Luisín. Saludos a todos los televidentes. Hoy Poder de la Cultura. Está mucho el tema de hoy. Cuando hablamos de muralismo, aludimos al movimiento artístico, y también social, que se originó en nuestro país a principios del siglo XX. Tras culminar la Revolución Mexicana, un grupo de intelectuales comenzó a plasmar, a manera de mural, demandas mucho más radicales. Vamos a disfrutar de los 7 murales más impresionantes de México.
Qué interesante, Gamal, ver estos murales de México. Mira lo que pasa con el arte mural en México. En 1920 sube a la presidencia Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón tuvo el tino. Señores, porque es importante, perdón, deja bajar, no se ve que tenía el sonido esto. Es importante que los presidentes, los ministros entiendan que lo más significativo es la gente que está al lado de ellos, Y él buscó a José Vasconcelos, un intelectual que hizo amistad con Pedro Enríquez Ureña. Yo le voy a contar algo que yo sentí orgullo, de verdad. Hay grandes, bueno, en la dictadura de Trujillo habían alternativas. Los intelectuales de aquí o se fueron al exilio, o los mató Trujillo, o los compró. Hablando claro, porque habían intelectuales que estaban con Trujillo. Me voy a reservar nombres porque tienen familia todavía aquí, pero bueno. Un caso fue Pedro Enríquez Ureña. En una conversación que yo tuve con una persona de mucho prestigio en México, nos reunimos en Coyoacán a tomar un té, un café, que es Hilda Trujillo, que me decía, pero yo no soy Trujillo por el Trujillo de ustedes, sino otro apellido español. Doña Hilda me decía, mira, te escuché decir que Pedro Enrique Ureña es dominicano, Pedro Enrique Ureña es mexicano. Y tenía cierta razón, Luisín. Pedro Enrique Ureña, al igual que Máximo Gómez, le dieron más a otros países que a nosotros mismos. Era falta de dominicanidad. En el caso de Pedro Enrique Ureña específicamente, no me meto en el tema del Banilejo, oye, es que él no quería trabajarle a Trujillo, no quería, y tenía razones. Pero Enrique Ureña es una figura, y me dice ella, Pedro Enrique Ureña es mexicano, no dominicano. O sea, ella lo decía con un orgullo que me enorgulleció a mí también, porque él estuvo en el Ateneo, en México, en Ciudad de México, y ahí estaba la intelectualidad de México. Hace amistad con Vasconcelos y coopera con ese plan de alfabetización nacional. Señores, en 1920 en México, el 90% de las personas eran analfabetas. Y José Vasconcelos desarrolló un programa que incluía los murales. ¿Por qué los murales? Primero, que los murales era una manera como de combatir aquel cuadro de caballete europeo, que era un cuadro que tú colocabas en un caballete, pintaban. No, él quería que pintaran las paredes y que esas paredes socializaran la historia de México y lo que es México. O sea, Vasconcelos educó al pueblo. Incluso, ustedes ven el tema indigenista ya, porque él creó un departamento de redención indígena para que el indígena sienta orgullo de sus costumbres, de su cultura. O sea, todo esto es sumamente interesante. Y Pedro Enríquez Ureña y de Chile Gabriela Mistral participaron de ese proceso. Entonces, el mural es una denuncia social. Hay murales muy importantes. Yo no sé si el productor puede buscar, por ejemplo, El Grito de Dolores, donde está el padre Hidalgo, como si fuera Prometeo, con la luz. Prometeo, cuando Zeus le quitó la luz a los hombres, a la humanidad, Prometeo fue al Olimpio y se robó el fuego. Prometeo es la figura que representa al que le hace ver con claridad las cosas a la gente. Entonces, el ver al padre Hidalgo como Prometeo en un mural, está en Guadalajara, creo, yo no lo he visto personalmente, pero es impresionante cómo el grito del padre Hidalgo está expresado ahí. Y miren la cosa curiosa de la historia. El grito del padre Hidalgo, que representa el comienzo de la independencia mexicana, es en 1810. En el 21 se proclama la independencia, coincidiendo con este país en la independencia efímera de Núñez de Cáceres, que también es una figura en México porque tiene que ir al exilio cuando entra Boyer con las tropas de los haitianos. ¿Y qué sucede? Que ese grito de padre Hidalgo es en 1810 y la Revolución Mexicana es 1910, exactamente 100 años posteriores. Y el mural representa una lucha social de los mexicanos. Lo que no pasó en nuestro país, que lo vamos a ver, si podemos pasar a las diapositivas mías que yo traje, que nosotros entramos tarde al arte. O sea, México tuvo Escuela de Bellas Artes en 1783, ordenada por Carlos III. Recuerden que Carlos III
es ese rey que yo admiro mucho, que los españoles llaman todavía el mejor alcalde de Madrid. Él fue el que hizo la calle de Alcalá y la puerta de Alcalá. ¿Tú recuerdas una canción, Luisín? La puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá es preciosa, pero también está la de Sarita Montiel. Quizá yo no había nacido como esa película, pero que ella va cantando por la calle de Alcalá con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, que es la violetera, ¿verdad? La violetera. Entonces, el responsable de todo eso en el siglo XVIII es Carlos III, que ordena en México hacer la Academia de San Carlos. ¿Por qué le digo esto? Porque en México tuvo Escuela de Bellas Artes en 1783, tuvo academia, y nosotros en 1942, Luisín, nos llevan casi 200 años de historia de Academia de Arte en México. México es un país extraordinario. Sin embargo, hemos tenido grandes maestros aquí. Y quiero que sepan que algunos de ellos fueron respetados por los muralistas mexicanos. Y ahí yo cito a Jaime Colson, a Darío Suro, que estuvo en México un tiempo también, y al maestro Ramón Oviedo, que en las diapositivas yo presento un recorte de periódico de la época, en los 70, que Rufino Tamayo viene al país y quiere conocer la colección permanente del Museo de Arte Moderno, que en ese tiempo creo que lo dirigía Porfirio Herrera, y se llamaba Galería de Arte Moderno, y cuando él ve uno que va, uno que viene del maestro Oviedo, dice, esto sí es arte. Y eso sale reseñado en una foto en que están Oviedo, otras personalidades, y está Rufino Tamayo en el Salón de las Cariátides, en el Palacio Nacional, Luisín. Bueno, evidentemente que este relato que haces del muralismo, de los murales, es sumamente interesante. Sí. Si lo traemos al patio local, hablamos de los murales de Bela Zanetti. Más de 60. El mural que ha hecho, los murales que ha hecho Ramón Oviedo. Mural extraordinario. Los murales de, ¿quién más aquí en el país? Mira, mural, por ejemplo, es interesante destacar a Ramírez Conde, el Condecito, porque él, que yo sepa, es el único dominicano que hizo el mural al fresco, como está hecho el mural de la Capilla Sistina que hace Miguel Ángel, porque el mural al fresco tiene un grado de dificultad muy alto. No es el tipo que pinta una pared, perdón, no lo digo despectivamente, como que es complicado, pero el mural al fresco es que el yeso no se ha secado, ni los pigmentos tampoco, y se seca el yeso con los pigmentos a la vez. Entonces eso se trabaja con prisa, porque se está secando la pintura, y en lo que llaman los italianos giornata, o sea, jornadas. Esas jornadas duran 8 horas, en lo que se seca el yeso con el pigmento, y se impregna. ¿Por qué han restaurado tanto la Última Cena de Leonardo? Un genio Leonardo, pero se equivocó en la Última Cena. La que está en Santa María del Fiore, en Milán, porque Leonardo pintó sobre el yeso seco y se equivocó. Tenía que pintar el yeso secándose y el pigmento también, y se va impregnando. Lo que pasa en la Capilla Sistina. Miguel Ángel era tan genial que él nunca había hecho pintura al fresco e hizo una pintura perfecta, perfecta para Julio II, en una bóveda, que es una superficie cóncava que dificulta mucho al artista realizar su obra. Es una obra para mí extraordinaria. Incluso hay una cita, una anécdota, perdón, que es real, que cuando Goethe, el autor de Fausto, visita la Capilla Sistina por primera vez, dice, el que no ha visto esto no va a entender lo que es capaz de hacer un ser humano. Bueno, creo que estamos más que interesantes estas explicaciones de los murales. Qué interesante lo de la IA, inteligencia artificial. ¿Te mandaron saludo ahí, Gamal? ¿Quién? ¿Verdad? Sí, Juan sí, Verdugo. Pero eso no es Juan, ¿no? Inteligencia artificial. Sí, la consiguió, pero... ¿Y esa muchacha te conoce? No, una voz melódica. Alan Turing, el que descifró Enigma, que yo entiendo que hizo la primera computadora como computadora, creo que en el 39, 1939. Yo te conté eso, pero a mí me llama la atención porque era un genio. Le preguntan, ven acá, la máquina piensa.
es capaz de pensar. Y él le dice, lo que pasa es que la pregunta tuya está mal formulada. La pregunta no es si la máquina piensa. La pregunta es si la máquina piensa como yo pienso, que soy un ser humano. Y la respuesta es no. Una máquina no piensa como yo pienso porque yo tengo un cerebro. Ella no lo tiene, pero piensa. Oye, qué interesante. La máquina piensa porque da soluciones a problemas. Quiero decir que piensa a su manera como máquina. Mira, Gamal, ahí se mete una cosa que se llama el algoritmo. Ahí se meten Dios. una tecnología, unos técnicos. Vamos a ver eso más adelante. Sí. Pero de que se mete un tema ahí, se mete. Bueno, tenemos más imágenes que nos trajo Gamal de su viaje que vamos a ir cotejando para ir pasando sobre lo que es la dinámica de la cultura, los paisajes, todas estas No, y la cosas. relación con México y República Dominicana en los maestros. Ese fue el tema que fue una conferencia que llevé a México ahora, a Ciudad de México. Muy interesante Gamal, el pero es tema. muy internacional. Viri Barroa. Eso es bueno. En estos días te vi dando una charla al UNESCO, representando el país. Eso fue hace unos meses. Sí, tú y- sentado ahí, Sí, pero con conferencistas de todo el mundo. de todo el mundo. Hoy tú representaste el país Fue interesante, y no, mira, y no quedaste mal, Gamal. me pasó por la cabeza, oye, qué interesante hubiera sido ser diplomático. Miren, cuando yo hago estas cosas, permítaseme aclarar que no es para halagar a Gamal ni nada no, cerca. por Dios. Es para valorar cuando una persona alcanza un nivel que se permite, en primer lugar, ostentar la representación del país. Y en segundo lugar, no hacer ridículo, sino ponerse a tono con el nivel de los que están exponiendo, de los principales personajes y representantes de la cultura del universo. Y son eventos que auspicia la ONU, en ese caso La específico, UNESCO, perdón. la UNESCO. Y en otros diferentes manifestaciones culturales. Así que cuando hago eso, no crean que es para un halago puro y simple, no. Es para reconocer entre nosotros estos hechos que, quieras o no, son trascendentes. Que mira, al tú mencionar la ONU ahora, es interesante que está pasando algo ahora mismo en el ministerio, que implica un vanilejo. La ONU nos escribe ahora. Yo te voy a decir algo personal, es una apreciación personal. Para mí, el mejor mural que hay en la ONU es de Bela Zanetti. Eso es personal. Sí, porque a ti te da brega reconocer a Bela Zanetti. No. El mejor mural que hay en Sí, la pero ONU. te da brega. No. Lo que yo digo es que Bela Zanetti se hizo maestro aquí. Pero Él no eso- vino maestro. Está bien, pero yo no discuto eso. Y Lo mira que yo qué digo pasa. es que de los mejores Bela El Zanetti. mural se está deteriorando. Entonces, ellos nos escriben, hace mi presentación ya, ellos nos escriben que diciendo que el país que dona un mural debe ocuparse del mural. Pero ese país, ese mural no lo donó a este país. Eso fue en el 53 y la ONU, fue una investigación que hicimos. La ONU no quería un favor de Trujillo, no lo quería. Y se niega a recibir un favor de Trujillo. Y Bela Zanetti le dice, yo voy a pintarle el mural sin cobrar. Te voy a decir por qué lo sé, por un amigo tuyo. Y la Fundación Guggenheim dice, entonces nosotros ponemos los materiales. Él no cobró. Es de los pocos murales en la ONU, porque una cosa es tú llevar el proyecto mural y que lo pinten otra gente. Eso lo pintó Bela él, en andamios, el artista. Tuvo, como creo que le duró 10 meses el trabajo. ¿Qué pasa? Que Fernando Báez Guerrero, que es tu amigo, es vanilejo, ¿verdad? Fernando tiene, porque Fernando compra documentos, él tiene un documento donde la ONU le da las gracias a José Bela Zanetti por no cobrar dinero y menciona que la Fundación Guggenheim, de Peggy Guggenheim, le pagó los materiales porque ellos no querían un favor de Trujillo. Ahora le vamos a escribir a ellos allá que se ocupen de su mural. Que eso es de ellos. Es de ellos y fue una donación donde Trujillo no tuvo que ver ni el Estado Dominicano, ni el Estado Dominicano. Yo tengo una, claro, Fernando me mandó la imagen de ese papel que él compra, donde se le da la gracia a Bela por haber hecho el mural gratis. Ojalá no te viene Fernando, que a veces ve el programa, y si lo estuviera bien, un saludo especial para él. Bueno, interesante, porque eso no es más que
ver el valor de obras que vienen, que tienen su origen, porque Belazanetti era español, pero se burgalés, nació en Milagros, en Burgos. Se crió y desarrolló aquí. Vamos a ver lo que tiene. Vamos a ver imágenes rápido. Creo que no daría tiempo a terminar hoy ya. Sí, antes de eso hay una imagen, pero no importa. La imagen es la Academia de San Carlos, que la funda Carlos III en México. No, la próxima. La próxima. Bueno, está bien. La Academia de San Carlos, que la funda Carlos III en México, el mejor alcalde de Madrid. Mírenla ahí. Señores, ellos tuvieron... Y está el Palacio de Bellas Artes de aquí. Nuestro Palacio de Bellas Artes de los años 40, del siglo XX. San Carlos, la academia, es de 1783. Estamos hablando que México nos lleva casi 200 años de tener la Academia de Bellas Artes. Por eso yo le doy mucho valor a los maestros dominicanos, porque óyeme, no tuvieron facilidades que otros países tuvieron. Y vamos a la próxima imagen que me interesa enseñar. Igual pasó en Perú. No, la anterior. La anterior. Esa está divertido. La escuela de Cusco. La escuela de Cusco en Perú, en los Andes. Mira, esa obra que está ahí está en la Catedral de Cusco. Es una pintura de Marcos Zapata, siglo XVIII a principios. Y es una Santa Cena. ¿Por qué? Fíjate algo interesante. Nosotros, nuestros precursores, que lo hemos hablado, Luisín, tú y yo muchas veces, no pintaron la dominicanidad. Voy a decir esto con mucho respeto. Ellos eran patriotas, pintaban a Duarte, pero es muy raro ver un negro en una pintura dominicana. Es más, yo los reto a ustedes como un ejercicio, que de 1844 a 1924 busquen un mulato en una pintura, una mata de palma, una mata de plátano, un mercado dominicano. No, aquí no queríamos europeos, aquí todo el mundo era blanco aparentemente. Un país que tiene un 70% de afrodescendencia, pero una cosa es tener la afrodescendencia en 70% y otra el reconocimiento de la afrodescendencia, que es otra cosa muy distinta. ¿Por qué no lo hay? Bueno, yo creo, Luisín, que nosotros, yo tuve un almuerzo con el embajador de España y le decía, mira, hay que entender a la República Dominicana. Si hay un país que tiene que ver con ustedes en América Latina es este, más que cualquiera, porque no nos independizamos de España, nos independizamos de un hermano vecino, Haití. O sea, el dominicano tiene una peculiaridad que no tienen casi todos los países de América Latina. Podríamos exceptuar a Panamá, que se independiza de Colombia, pero realmente nos independizamos de un vecino, no de España. Todavía en el 61 hay gente clamando por la anexión a España. En el 1800. Tú has oído la expresión que no muevan los altares, que se pueden caer los santos. El padre Villini, que fue una figura, la verdad. Eso fue Lilis. Sí. No muevan los altares. Se pueden caer los santos. Se pueden caer los santos. El padre Villini, que es una figura altruista, un hombre bueno, era anexionista. Galván, el novelista que hace la novela Enriquillo, era anexionista a España. O sea, aquí había mucha gente. Cuando se habla de anexionismo es que una parte de la población dominicana entendía que la República Dominicana no tenía talante para ser república y que por tanto deberíamos ser narigoneados por España. De ahí es que viene... Y Pedro Santana, Luisín. De ahí es que viene que Pedro Santana se vira, porque Pedro Santana es anexionista después. Pedro Santana es llamado primero, eso lo ha explicado muy bien aquí el doctor Julio Rodríguez Gurullón. Pedro Santana es, evidentemente, el anexionista por antonomasia. Pero fíjate qué pasa, es que hay dos Pedro Santana. Ah, claro. El héroe y el traidor. Lo que pasa es que en la vida es mejor terminar bien. No es como tú comienzas, sino como tú terminas. Es mejor terminar bien. Pero hay dos Pedro Santana, el héroe y el traidor. No hable de la revolución. ¿De Camaño? Yo dije revolución. Sí, sí. Pero miren qué interesante, vamos a la pintura esta. Héroes, yo le veo su parte vamos a la última cena de Marcos Zapata, en la Catedral de Cusco. Yo te dije a ti, nosotros no pintamos la dominicanidad.
no pintaban, pero eso no pasó en México, ni pasó en Cusco. Mire esa última cena. Primero, ¿tú sabes qué se están comiendo ahí? ¿Un cordero pascual? No, se están comiendo un cuy, un conejillo de India. Eso es rarísimo. Los alimentos que están en la cena de Cristo son maíz, o sea, alimentos que son andinos. O sea, una cosa que resalta lo que ellos son. Todos ahí, Cristo y los apóstoles son blancos, excepto Judas, que es mulato. Y mira, es el único personaje que está a la parte derecha que está mirando al espectador. Yo me senté frente a ese cuadro en la Catedral de Cusco y hasta me reía. El único personaje que es mulato es Judas, pero la cara de Judas, ¿tú sabes de quién es? De Francisco Pizarro. Óyeme, o sea, le dio por la madre al conquistador. Tú eres un traidor que viniste a buscar dinero, aquí a más nada. Fíjate cómo ellos socializan su propia historia, lo cual es una cosa hermosísima. Nosotros no. Podemos pasar diapositiva para ir viendo y argumentando sobre eso. Sigue, sigue. Mira, te doy otro ejemplo. Otro ejemplo. Mire esa obra de uno de los precursores, Alejandro Bonilla. ¿Tú sabes lo que es eso? El puerto de Los Amas. La pregunta es la siguiente, Luisín. ¿Tú ves dominicanidad ahí? No. Esa pintura puede ser de París, que tú quieras. Esa pintura puede ser europea. Por eso te digo que la dominicanidad no fue pintada por los precursores nuestros. No lo critico, señores. Miren, de hecho, casi todos eran patriotas, admiradores de Duarte, de Sánchez, de Mella. Pero tú no ves el pueblo dominicano en la pintura dominicana. No lo vas a ver hasta que llegue una figura que es Celeste Wosi Gil, hija de Alejandro Wosi Gil, que viene ella de París. Tiene que venir una muchacha dominicana de París para enseñarnos a pintar mulatos. Aquí esto es increíble. Increíble, no, interesante. Vamos a seguir viendo imágenes. Que tenemos hoy un invitado, ¿verdad, Luisín? Sí. Mira, yo te he citado esto. Ese es un retrato de Cicito de Sangles, de Amelia Francacci, nuestra primera mujer novelista, de verdad. Yo creo que ha sido poco valorada Amelia Francacci, pero ella misma, fíjate qué interesante, ella se llamaba Amelia Francisca, pero parece que no le gustaba ese nombre, Luisín. Quería un nombre un poquito más italiano, porque Francacci se oye mejor. Aquí había unas ínfulas de ser europeo en nuestro país, de ser europeo. Y yo lo atribuyo al hecho de habernos independizado de Haití, que es el primer país libre de América, exceptuando Estados Unidos, de Latinoamérica, que se proclama en 1804 patria negra. Entonces parece que eso nos afecta, porque tú ves toda la pintura de los precursores y tú vas a ver que aquí parece que todo el mundo era blanco, rubio, de ojos azules. Vamos a seguir. El siguiente. Ahí mira qué desenfado tiene Celeste Wosi Gil, que hace un autorretrato con un cigarrillo en la boca. Eso era una afrenta de ella. Eso era una afrenta. La hija del presidente Alejandro Wosi Gil, que por el golpe que le da Morales Languasco de Estado después de ganar las elecciones, tiene que huir a París, bueno, ir al exilio. Y esta niña que es educada en pintura en París, cuando en este país nadie viajaba, regresa en el 1924, hecha artista, pero ella se pinta desafiante con un cigarrillo en la boca, como una afrenta a las ínfulas de la sociedad de esa época, porque de hecho ella era una aristócrata en cierto sentido, no en muchos sentidos. Vamos a la próxima imagen. Mire esa mulata, Luisín, que después hacían comentarios de ella que eran innecesarios. Ella estuvo casada y es de las pocas mujeres, Luisín, que ha celebrado su divorcio con una fiesta. Ella hizo la celebración del divorcio. Esa mulata posó desnuda para ella. Eso era aquí un escándalo. Yo te estoy hablando del 28, 29, un escándalo. Una mulata con caderúa, o sea, con esa herencia de la afrodescendencia que le da a la mujer dominicana encantos que otra tiene que pagarlo en cirugía para tenerlo, ¿tú ves? Y a ella le sale natural. Vamos a la próxima.
Mire, esto es interesante, en el 34, creo que en 1934, Dios mío, no quiero equivocarme, Trujillo manda un decreto donde le da permiso a entrar a un 25% de inmigrantes extranjeros. Esto es increíble, Luisín. Siempre que sean de raza blanca, esto es literal. Trujillo quería blanquear la raza. Trujillo, que tenía ascendencia haitiana. Pero él quería blanquear la raza. Y aquí ahí es que vienen los judíos de Sosúa, que le dio albergue. Vienen muchos españoles que se van a Constanza y a otros lugares del país. Y muchos de ellos trabajadores, muy trabajadores, que vinieron sin nada al país, hicieron fortuna, que son de los grandes apellidos que hay ahora. Vamos a seguir. ¿Qué provoca eso? Que vengan al país figuras como José Gausach. Yo quiero destacar a José Gausach, que, bueno, esa imagen es interesante porque esa que está ahí, Clara Ledesma, aunque él le llevaba mucha edad, Clara la mulata, estaba emparentada por los Ledesma con la primera esposa de Trujillo, Aminta Ledesma, y se va del país hasta molesta, porque Clara tuvo una premonición en el año 61, esto es rarísimo. Una semana antes de matar a Trujillo, ella tuvo un sueño con Trujillo muerto, y se va del país, toma un avión y se va a Nueva York. Después vivió como resentida con nuestro país, y sucede lo de Trujillo. Entonces, hay algo interesante. Mira la figura de la izquierda. José Gausach, un catalán blanco, nos enseña a nosotros a pintar nuestras mulatas también. Él viene al país, y ahí es que yo digo que hay cosas curiosas en la vida, que a veces el mal de alguien beneficia a otro. Y la desgracia de la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, y aún los españoles que emigran a Francia, que era más liberal, tienen que venir a América Latina, México, República Dominicana, porque se instaura en Francia, los nazis invaden el régimen de Vichy. Y es interesante que ese daño que hubo en Europa nos benefició en que nos trajo grandes maestros aquí. Uno que sí vino siendo maestro fue José Gausach, que para mí es el más importante de todos los inmigrantes artistas que vinieron al país. Vamos a la próxima imagen. Vamos a ver imágenes. Perdón, mire, es interesante. Esa que está ahí es Clara Ledesma en 3 versiones, a la manera de Gausach, pintada por Gausach. Esos senos son de Clara. Yo creo que había una relación de un poquito más que amistad entre ellos dos. ¿Qué tú insinúas, Gamal, con eso? Un poquito más que amistad. ¿Qué es eso? Había una conexión. No sé, pero un poquito más que amistad. Vamos a seguir. Ese era su maestro. Miren, esto es interesante. Yo quise poner, bueno, la verdad, eso fue en México que quise ponerlo. La pintura que está a la izquierda es de Diego Rivera, no parece de él, pero es puro cubismo. ¿Por qué Diego hace pintura cubista en una etapa? Lo digo porque muchos dominicanos han pasado por varias etapas y a veces dicen, ¿y qué es esto? ¿Eso es criticable? No, es que el artista transmigra. Ese es un retrato que hace Diego Rivera de Ramón Gómez de la Serna. Gómez de la Serna escribía aforismos, que él llamaba greguerías. Yo la veo hasta simpática a veces, Luisín. Por ejemplo, te voy a decir una greguería, que la pensé mucho durante la pandemia. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo más importante en la vida? Y él decía, lo más importante de la vida es que todavía no nos hemos muerto. Y es verdad. O sea, lo más importante de la vida es que todavía no nos hemos muerto. Porque ya no hay, cuando te toca no hay nada importante en la vida. Te toca. Porque no hay vida. Y ese retrato lo hace Diego Rivera porque hay una película que yo les recomiendo que la vean, que es Modigliani, donde trabaja Andy García, que para mí es el mejor papel que ha hecho Andy García en su vida, porque hizo un perfecto Modigliani, y la película está muy bien hecha, Luisín, muy apegada a la realidad. Modigliani y Picasso siempre tuvieron problemas del principio, y Diego Rivera le dice a Modigliani un día, mira, Pablo Picasso quiere que yo vaya a su estudio y nunca he ido, acompáñame. ¿Qué pasa? Que van al estudio y Diego Rivera sale impresionado con Picasso
y Modigliani dice, a mí no me gusta esa pintura. Cosa que a mí me da muy buena imagen de Modigliani, a pesar de que yo admiro a Picasso, porque era una persona con criterio propio. Picasso era Dios en ese tiempo, y dice, a mí no me gusta, no me gusta. Y se desarrolla de pura enemistad, que sale en la película también, porque Modigliani tenía un problema y era un tipo introvertido hasta que bebía alcohol. Alcohol no, él tomaba, bueno, alcohol, él tomaba ajenjo con otra sustancia y se ponía a hablar disparate. A veces, borracho, él se paraba en una mesa cuando veía llegar a Picasso. Miren quién está ahí, el genio. Y, o sea, en tono burlón. Picasso llegó a sacar pistola. Sobre todo una vez que Picasso le decía a Modi, Modi, tenemos una fiesta, te quiero invitar. Dice, ¿y tu esposo va? O sea, Olga Koklova. Y le dice, ¿a ti te gusta mi esposa? Y dice, sí, a todos nos gusta tu esposa. O sea, que Picasso tomó pistola y le agarraron la mano, porque era un tipo que se pasaba. Pero fíjate esto, o sea, él pinta... ellos mientras más grandes eran, más cuerneros eran. Tú sabes que Modigliani, y Picasso lo decía, era un tipo muy bien parecido. Y no era rico, porque murió, malpasó muchísimo, pero era un tipo que se vestía como un dandy. Tipo rubiroso. Tuvo suerte para que lo quisieran las mujeres. Incluso Jean Gebuterne, que fue su última amante, que tuvo una hija con él, estaba embarazada y cuando Modigliani se muere, a la semana, ella se lanzó de un 7º piso, embarazada, Luisín, y se mató. O sea, era un individuo que tenía suerte para que lo quieran. Tú sabes que a los locos a veces tienen suerte para que lo quieran, algunos locos. Él era peculiar. Vamos a ver algunas imágenes más. Ah, mira, esto es interesante. Sí, eso. Este es un paseo en la Alameda, en México, en Ciudad de México, de Diego Rivera, hablando de los muralistas mexicanos, que yo pensé que ese mural iba a salir en el video, porque es el que más me gusta. Este en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Allá hay 400 años de historia mexicana. No sé por qué él mete hasta José Martí ahí. Y en el centro están Posada, que es el que crea la Catrina, que aquí se hizo un desfile de la Catrina ahora, y yo te enseñé la semana pasada, Luisín, una foto de un desfile que era de kilómetros de personas en México, en el Paso de la Reforma, Sí. que yo tomé una foto aérea, y ahí están Frida y Diego, pero Diego está como un niño bajito, y Frida con una bola que tiene el yin y el yang, que es lo femenino que tiene el hombre y lo masculino que tiene la mujer. Y hay un personaje que me gusta mucho ahí, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que a mí me apasiona. Primero, que fue una monja que no debió ser monja, no tenía vocación de monja. Ella se hace monja para poder leer, la pobre, porque era una lectora voraz. Y a mí me apasiona muchísimo, porque sufrió mucho. Una, la acusaron de defender la prostitución, cosa que no es cierto, por un poema que se titula Hombres necios que acusáis, donde ella dice que en una pasión errada con una prostituta es más de culpar el hombre que la mujer. ¿Por qué? Porque ella peca por la paga, pero él paga por pecar. Ella peca por la paga. Ella peca por algo famélico casi, para comer. Pero él paga por pecar. Ella peca por vivir. Es sí, un modo vivendi la prostitución. Dan vuestras amantes penas a tus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. Entonces dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Pues ¿quién es más de culpar aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Obviamente el hombre es más culpable. Los curas se molestan con ese tipo de cosas. El prior la llama un día y le dice, pero ven acá, ¿qué tanto es que tú lees? O sea, ¿cuál es tu vanidad? ¿Tú quieres saberlo todo? Dice, yo no leo para saber más, yo leo para ignorar menos. Porque Tremenda frase eso. Tremenda. ¿Tú sabes por qué lo hicimos? Porque Genial. al final todos somos ignorantes. Esa se parece a un afecto que en esos días, no de Sócrates, sino comercial, de un anuncio que hay por ahí de la Coca-Cola y la Pepsi. Ah, no, genial.
que Coca-Cola dice que es 2 veces mejor que la Pepsi. Entonces ponen una nevera y un carajito saca una Coca-Cola y la pone en el piso. No, una Pepsi. No. Ah, de Pepsi Cola. Sí. Coca-Cola dijo que es 2 veces mejor que Pepsi. 2 veces. Ah, perdón, es de Pepsi Cola. Entonces él va y saca Una de la Coca-Cola. nevera una Coca-Cola, que habían varios refrescos, y la pone en el piso. El carajito chiquito saca otra Coca-Cola y la pone en el piso. Boca arriba. Entonces él se sube en las 2 Coca-Cola Eso está y genial. le da arriba y saca una Pepsi y se la va bebiendo. Sí, tú vendes 2 Coca-Cola por una Pepsi Cola. Claro, que lo que él quería era la Pepsi Exactamente. y se valió de 2 Coca-Cola para conseguir lo que él quería. Qué talento de hacer museo. Pero ven acá, viejo. Mándame ese, vamos a colocarlo para que Gamal Oye, vea que la ese Pepsi video, paga un anuncio aquí. a ver si la paga. Pero eso se me apareció, ¿cómo fue que dijo ahí? Que él no estudia, él no... Yo no quiero saber más, yo quiero ignorar menos. Yo quiero ignorarme. Me acordé de eso ahí. Y mira, la única manera de tú aprender... Porque eso es una forma No, si tú no asumes socrática. si tú no asumes tu ignorancia, yo solo sé que no sé nada, no vas a aprender. Lo que pasa es que la ignorancia es cultivo de tantas excentricidades, de tantas falencias. La ignorancia es una cosa difícil. Cuando tú ves personas opinando sin conocer, el ignorante... La ignorancia es osada. No, el ignorante es osado y atrevido, que son 2 cosas diferentes. Y se pone a hablar, pero señora, aquí hay gente que hablan de las vacunas y dan cátedra de lo bueno o lo malo que es la vacuna. ¿Y qué sabe usted de vacunas? ¿Tú sabes qué me recordé? Cuando yo era muchacho, llegué abollado a mi casa porque el vecino me llevaba 2 años de edad, yo tenía 12 y él 14. Y nos fuimos a los puños. ¿Por qué? Hoy por este tipo me dice a mí, la ignorancia osada. Mira, él murió, el pobre, era amigo mío. Me dice que en béisbol, el que es un club batea un inning más que el otro. Digo, no, los 2 batean 9 innings. Oye, esto, Luisín. No, porque ya tú bateaste tu 9 innings y él tiene otro inning. Digo, sí, porque batió el 8º. Oye, esa discusión se fue tan lejos. Me dice, tú eres un estúpido. Y yo le volé arriba, pero me dio golpe de vicio, porque era más fuerte que yo. Yo llego a mi casa, oye, ¿qué te pasó? No, que peleé con un fulano. Y le cuento por qué. Dice, ¿y tú no crees que era más fácil darle la razón? Me dice mi papá. Dile que sí, que bate uno más. Y tú vas a discutir por eso. Porque llegué abollado. Y lo aprendí la lección, porque después se puso a discutirme. Esto es increíble, Luisín. La bola es fair, o sea, si pica adentro la raya. Sí. Dice que por donde pasa, digo yo, y se pone con un telescopio en tercera base. O sea, la bola puede pasar por dentro de la tercera, pero si picó fuera es foul. Y me acordé de mi papá, digo, no, está bien, tú tienes razón. Tú tienes razón. Para que no te diera. No, porque me va a meter de nuevo. Vamos a ver el anuncio de Pepsi, a ver si es verdad que lo conté bien. Vamos a ver. Yo no voy a poder Póngale hacer el sonido. tema hoy. ¿Está o no está genial? Tenemos invitado hoy. Sí. ¿Está o no está genial? No, increíble. Increíble. Lo No, que- como Nandy Riva, que era un creativo. Sí. Con los anuncios Barcelona lo hizo él. Lo que pasa, Gamal, es que la vida, cuando tú conjugas la ignorancia y conjugas una serie de cosas, te das cuenta de cuánto entonces hay que ser flexible de entender el otro. Porque ahí hay una frase de Sócrates que retrata todo eso. No trates con el ignorante lo que tú no puedes defender.
Salomón trata el tema también, que no discuta con el necio, porque se hará más necio. Se hará más necio el necio. Hay una cita de proverbios sobre eso. No, los proverbios son en la Biblia una cosa fascinante. Y tú sabes, uno que me ha ayudado mucho, que yo le digo al chofer, oye, no discuta en la calle, que dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Es un proverbio? A mí me edifica mucho eso. Así es. Mira, una vez, Luisín, me acordé, ¿tú te acuerdas de que antes el aeropuerto se llenaba en Navidad? Yo voy a buscar a una gente, mi hermano fui a buscarlo, al aeropuerto, las 3 de la mañana, Luisín. Como era antes la vida aquí, había una fila de aquí allá en la cafetería y yo no veo la fila. Y voy directo, yo me estoy durmiendo, a pedir un café y me dice un tigre, ¡ey! Y yo ahí mi madre, digo, no vi la fila. No, porque tú eres idiota, me dice. Pero un tipo que no era muy fuerte, bajito. Y yo me acordé de eso. No, mira, yo no soy idiota, pero no vi la fila. O sea, tú no viste esta fila. No la vi. Pero tú sabes que tú tienes razón. Mira, si yo hubiera estado en tu lugar, yo me irrito de que una gente pase. No es justo, tú ves. Y yo me voy a poner atrás, no te preocupes. Entonces él, no, mira, no lo tome a mal, porque la gente se te baja. No discutan en la calle, hay mucho loco en la calle ahora. ¿Sabes que la cárcel está llena de esas discusiones bizantinas, repentinas y sobre todo no calculadas? Ahí vi un tipo que por un choquecito mató a otro. Claro, para después no debía hacerlo. Para después arrepentirte en la cárcel donde te metes a pastor. Porque miren, estar preso es una experiencia que no se le recomienda a nadie. Cuando tú estás preso el primer día, tú estás impresionado. El segundo día tú no te lo crees. El tercer día tú preguntas por qué. El cuarto día tú preguntas si es verdad. Y el quinto día tú comienzas a llorar. El sexto día, cuando dan las 5 de la tarde y tú estás en el mismo sitio, tú dices, Dios mío, ¿y por qué a mí? El octavo día tú te rajas a llorar y el noveno día ya tú estás de luto en tu cárcel. Novenario de un preso. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Bien, el poder de la historia nos convoca ahora para tener un episodio más del poder de la historia en su escenario del poder de la tarde. Nos acompaña el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, con quien hemos venido sosteniendo una serie de temas interesantes relacionadas con la historia, con la fundación de la República, los hechos, y venimos recorriendo desde los años 1800 hasta llegar al episodio de hoy que nos toca hoy, presentar, después de haber pasado por la independencia en el 1844, los sucesos de 1860, la independencia efímera, el periodo de anexión y todas estas situaciones que nos conllevan a establecer en primer lugar que la historia nuestra debe ser siempre tocada, analizada, para fines de no perder de vista los principales elementos de la historia de la República Dominicana. Así que con el doctor Rodríguez Grullón volvemos nuevamente a tocar este tema. Saludos, doctor. Buenas tardes. Bueno, teníamos un par de semanas fuera del aire, pero ahora estamos de nuevo. Así es. Fíjate, lo que nosotros tenemos que tener claro que en nuestro país, el fundador, el ideólogo, lo expulsaron porque, digamos, la pequeña clase alta de su época no creía que podíamos sobrevivir frente a Haití. Entonces, después de la batalla del 30 de marzo, se creó una fuerza militar que Mella era el que controlaba. Y estaba la que se había creado con el 19 de marzo, que controlaba Santana. Santana estaba a favor de Bobadilla y el grupo que no creía en República Dominicana.
y había pedido que vinieran los franceses, las tropas francesas, porque decía que había peligro de guerra civil. Claro, porque él tenía miedo de Mella y de la gente del 30 de marzo, que impidieran que él tomara el poder. Pero ahí intervino el cónsul Saint-Denis. Saint-Denis vino con la misión específica de que Samaná fuera francesa, para que así ellos se pudieran cobrar el dinero de la llamada independencia de Haití. Los franceses le pusieron una suma de 60 millones de francos que tenían que pagar 2 millones todos los años por 30 años. Y los franceses decían que con la independencia de los dominicanos no la iban a poder pagar. Y ahí vino Saint-Denis. Entonces se puso del lado de Bobadilla y del plan Levasseur. Y aprovechando que Duarte fue enviado a Santiago, porque hubo problemas de empleo, pleitos por empleo entre los dominicanos trinitarios y los que tenían el empleo durante la dominación haitiana, que no lo querían soltar. Y entonces Sánchez dijo que eso era una vergüenza y mandó a Duarte, todo estaba tranquilo en la capital, para que sofocara el problema. Mella ve el recibimiento que le hacen a Duarte y lo proclama presidente. Pero Duarte sabía que no se debía tener un presidente sin antes tener una constitución. ¿Dónde aprendió él eso? En Estados Unidos. Cuando él se fue para Estados Unidos, ya había, al momento de subir al barco que lo llevó, hecho la promesa de que iba a fundar un nuevo país y se fijó, y él adoptó una democracia que en Estados Unidos, constitución primero y después el presidente. Consecuencia, nunca han tenido un golpe de Estado. Usted tiene un país sólido con instituciones fuertes. Eso fue Estados Unidos. Sí, fue en Estados Unidos que él vio eso, la única democracia que vio, porque en Europa había un rey en Inglaterra, otro en y Francia, eso le valió, en de manera que Duarte tiene ascendencia de conocimiento tanto en Europa, cuando fue la primera vez, sí, y vio cómo se podía pensar en la independencia de su país, y luego en Estados Unidos, cuando después de fundada la República llega a esos territorios. exacto, y él adoptó la forma republicana de gobierno. Él no intentó hacer una monarquía, ni siquiera constitucional como la de Inglaterra, sino una república. Esa fue su idea y la que puso en práctica. Es decir, no hacer una república de reyes, de monarcas, sino una institución. Una democracia constitucional. Esa fue su idea. Pero al salir él de la capital, entonces Saint-Denis llama a Santana, que viene, él convence a Puello que lo deje entrar, y Santana, a José Joaquín Puello. A José Joaquín Puello, y lo dejan entrar, y entonces al día siguiente Santana lo proclaman presidente de la República con poderes dictatoriales a nombre del ejército y el pueblo. Y Duarte está en Santiago. Mella quiere venir a enfrentarlo, pero Duarte lo frenó. Hizo una reunión en la fortaleza de San Luis y decidió mandar a Mella a negociar con Santana. Pero Santana apresó a Mella. Y entonces Pedro Antonio de Mena, que era un general santanista que estaba controlado por Mella, aprovechó esa situación y se le reveló a Duarte. Y entonces fueron a Puerto Plata, donde Duarte se había ido, y lo apresaron. Y lo mandaron al exilio. Junto con Sánchez, Mella y ¿Eso todos ocurrió los en qué año más o menos? 1844, en septiembre. Septiembre de 1844. 3 años después de la independencia. No, el mismo año. El mismo año. 3 meses después. 4. 3 años, 3 meses después, perdón. 4. Entonces, ya caímos en manos o de Santana o de Báez. Sí, pero observen ustedes que a Mella, que estaba con Duarte en Santiago, va a negociar y lo apresan. Sí. Duarte, en el mismo 1844, después de todo eso que se hizo aquí para limpiar y para
trabajar la independencia de la República, Duarte también es apresado, con la diferencia de que Duarte se va al exilio. ¿Y qué entonces, pasaba con Sánchez? También se fue, y Mella, todo. Santana los expulsó a todos. A todos. Santana se adueña. Con apoyo de Saint-Denis. Pero el plan le va a ser fracasa porque en Francia no lo aprobó el canciller. Entonces, ellos no desistieron de anexar el país. Siguieron en su afán. Pero lo peor que hicieron fue, ahora en estos días se celebró el Día de la Constitución, pero a mí me sorprende que no hablan del artículo 210. Se habla del Día de la Constitución. Amigo mío, esa Constitución fue malograda, esa Constitución fue pervertida. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que preveía Duarte. Usted debe tener una Constitución antes de un presidente, porque si el presidente no le gusta, puede cambiarla. Y eso fue lo que hizo Santana, que quería ser un dictador, un tirano, y entonces hizo que le pusieran el artículo 210, que le daba a él poderes omnímodos sin responsabilidad alguna. Y entonces caímos en una pseudodemocracia, que realmente caímos en un régimen de fuerza, que luego que vino Báez, se dividieron, Santana y Báez, por el poder, pero los dos trataban de anexar el país a una potencia extranjera. Santana logró por fin anexar el país a España en 1861. Y da trabajo entender cómo Báez, Buenaventura Báez, que se pasó todo el tiempo de la guerra restauradora en España, coronel del ejército español, pidiendo que lo nombraran gobernador, que él sofocaba la restauración. O sea, él no creía, él estaba del lado de España en la restauración. Bueno, se van los españoles en julio, él viene y en diciembre es presidente. Eso te deja a ti con la boca abierta. Que no tenían idea, porque la restauración fue la revolución del pueblo. La revolución del pueblo, porque los líderes independentistas ya estaban viejos. Mella había muerto, Duarte estaba ya muy mal, Sánchez lo habían fusilado. O sea que no teníamos ya los líderes republicanos, sino que seguían gobernando Báez y los separatistas, o sea, los que no creían en nuestro país. Y entonces, no se dice mucho que Báez anexó el país de Estados Unidos en 1868. Sí, después de la anexión a España, que eso fracasa, con la anexión a España, muy poco tiempo, gestada y liderada por Pedro Santana y otros tantos que participaron de esto, se hace una anexión a Estados Unidos. En 1868. Mira, esa anexión fue porque el presidente Grant quería mandar esclavos para acá. O sea, la guerra civil terminó en 1865 porque la anexión a España y la restauradora coinciden cronológicamente con la guerra civil americana. Entonces, se acaba la guerra civil americana y se liberan millones de esclavos. Y el presidente Grant no sabe qué hacer con ellos. Y quería mandarlos para acá. Para acá. Unos cuantos millones. Sí. Y eso, y va de acuerdo. Y hacen el pacto de que el país va a ser anexado a Estados Unidos. Ese pacto existe, hay documentación. Sí. Eso existe, así eso es. Existe, hay pruebas, eso es un hecho. Pero ¿qué pasó? Que en Estados Unidos ese tipo de acuerdo tiene que ser ratificado por el Senado. El Senado de la República. Y el Senado no lo ratificó. Que no fue la primera vez que el Senado de Estados Unidos hizo ese tipo de situación. Lo ha hecho con frecuencia. Otro pedido y eso quedaba rechazado. Lo ha hecho con frecuencia. Pero entonces el líder de la oposición al Senado fue Charles Sumner, senador de Massachusetts, que realmente él nunca vino aquí ni estaba muy empapado de lo que pasaba aquí,
pero sí estaba en contra de esa medida del presidente Grant. Pero entonces, fíjate, terminada ese intento, Báez, ya Santana está muerto, Báez sigue dominando la política dominicana hasta el año 1879. Báez a veces tenía cortos periodos que no gobernaba, pero él fue presidente 5 veces, de 1844 a 1879. Báez fue presidente 5 veces, incluyendo esa guerra de los 6 años, que era tratando de evitar que el país cayera en manos de Estados Unidos. Entonces, no había quien mencionara a Duarte. No se creó conciencia de República Dominicana en esos años. Lo que queríamos era ser colonia de Estados Unidos o de Francia o de quien fuera. Yo quiero que usted haga un paréntesis aquí, porque la idea de que tenemos de recrear estos temas es para que nosotros, sobre todo los jóvenes, puedan ver cómo aquí no se materializó una idea de apoyo al precursor de nuestra independencia, al gestor de nuestras libertades, que fue Juan Pablo Duarte. Exactamente. Mire, la historia de Juan Pablo Duarte es lo más espeluznante que usted pueda conocer. Porque lograda la victoria para la independencia en el 1844, no pasaron un mes que ya Duarte saliera con problemas. Y fíjense ustedes, como 3 años después, entre el exilio y nunca ser atendido, y se fue para Venezuela. Y se deprimió. Y se deprimió, y los gestores, aquellos que firmaron y desarrollaron la Trinitaria, También el fue. que no traicionó y no fue por aquí, se lo fueron matando y lo fueron... Entonces, ¿quién domina el territorio? Primero Santana y luego Buenaventura Báez. Correcto. Que ambos estaban destinados a apoyar este movimiento de independencia. Pero lo más importante es que Duarte, Juan Pablo Duarte, nunca pudo disfrutar de la miel del poder, de las mieles del poder, Jamás. y de ver a su país desarrollarse y de vivir y de tener una familia que no la tuvo, familia intuito, persona, él, sino sus hermanas, que es lo que se conoce, ni siquiera foto oficial, que no fuera un daguerrotipo que se hizo de Duarte. Esa es la historia del presidente, Oye bien, del líder de nuestra independencia. Y fruto de esa ignorancia es que luego, ya vamos a ver en tiempos de Lilis, viene el asunto de los 3 pares de la patria. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Correcto. Pero hay un solo par de la patria que es Duarte. Porque Duarte no solamente es el ideólogo, es el propulsor, es el Creador que de la forma la Trinitaria. Trinitaria y es el que toma la voz cantante, pero es el que menos puede estar aquí para disfrutar su independencia y es el que menos se venera, apenas un 26 de enero y ya. Pero Duarte es el símbolo de todo. Continuamos. Creador, y hizo una constitución que nunca se puso en vigencia. Se puso en vigencia la que se hizo en San Cristóbal, que no la hizo él, pero que le agregaron el artículo 210, y a mí me mortifica ver que se celebra el Día de la Independencia Con el artículo... y no se menciona que esa constitución fue malograda por Santa Anna, que forzó, rodeó de tropas donde estaban los constituyentes y lo obligó a meterle el artículo 210, que lo convertía a él en un tirano. En un faraón. Exacto. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, entonces, establecido eso, y Duarte entra en depresión, se puede decir. Sí, Estaba sí. solo, no tenía familia, no tenía hijos. Espérate, entonces cuando a Duarte lo expulsan, él se También lo expulsan de la nación que él creó, forjó y desarrolló. Sí, entonces él se fue a Alemania, de ahí Y la hacen las regresó. tropas de Santana y en la periferia Buenaventura Báez. Exacto, y después viene al poder también, que lo pone Santana la primera vez y después se pelean. Pero Duarte, vamos a seguir la vida de Duarte ahora. Cuando Duarte lo expulsan en el 44, él va a Alemania, pero allí no encuentra empleo, a pesar de que la masonería lo ayudó mucho A Duarte. a Duarte, porque Duarte era Fíjense masón. cómo Duarte fue a todos los sitios, ¿eh? Sí, estaba expulsado, lo mandaron a Alemania,
La masonería lo ayudó allá, pero no pudo conseguir trabajo. ¿Cómo en esa época se va desde Santo Domingo a Alemania? Por Un barco. eso iba a decir. Ese viaje le duró a él por agua. dos meses. No por el aire, sino por agua. No había aviones todavía. ¿Cuánto costaba una trayectoria de eso? No te sé decir. Eso era, posiblemente, por los estándares de la época, hasta era 2 meses barato. para llegar a Alemania. Porque se paraban en el camino los barcos, porque no había comunicación directa con nada. No. Se paraban, entonces Duarte llega a Alemania, no encuentra qué hacer, él es masón, ve que hay logia, va, lo reciben, lo halagan, pero no le consiguen empleo. Y entonces en Alemania se ve sin empleo, ¿y qué pasa ahí? Que regresa, entonces dice, bueno, en Venezuela yo tengo mis primos que son gente buena, poderosa, y vino para Venezuela. Pero entonces él, contemplando lo que Juan ocurría, Guerra no tenía unas imágenes de Duarte en Venezuela, eso imágenes. sería bueno que lo viéramos. Sí, las vamos a tener, pero por ahí hay unas identificadas de Duarte en Venezuela, historias y eso, pero continuemos. Él llega a Venezuela y contempla el espectáculo y se deprime Duarte. Y decide dejarlo todo e irse a la selva tranquilo. Y pasó 12 años totalmente desconectado. Aislado. Aislado no en el sur profundo de Venezuela, sino en la parte media. ¿Y qué pasó esos 12 años que Duarte se aísla en Venezuela? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién dirige? Aquí siguen dirigiendo Santana y Báez. Y se hace la anexión y entonces... ¿Cuándo se pelean Santana y Báez? En el 48. ¿Por qué se pelean Santana y Báez? Por el poder. Porque Santana pone a Báez en su primer periodo lo hace bien y Santana se pone celoso y cuando viene lo bota, lo expulsa. Santana era el jefe. Sí. Porque era militar y tenía las tropas. Y no era un hombre de cultura, sino un hombre... Tosco, esa es la palabrita. Entonces esos 12 años, ¿la República Dominicana está anexionada a Estados Unidos o a quién? No, en esos 12 años se hacían los intentos. Yo voy a traer en la próxima una lista de los intentos anexionistas en ese tiempo. Que no se materializaron. No se materializaron, solamente se materializó la anexión a España. Pero que entonces, durante todos esos años... Y que fue efímera, fue corta. Sí, duró 4 años, pero 2 peleando realmente. Sí. Los primeros 2. Porque esto también es bueno recalcarlo. La restauración fue la revolución del pueblo. Es la que viene de Capotilla... Los soldados restauradores analfabetos en su mayoría. Que se da en el 64, pero comenzó en el 63. Pero que ellos eran, Bobadilla los despreciaba, eran personas de la clase baja, porque sí. lo que pasó fue que se prohibió la esclavitud durante la anexión, pero había esclavos en Cuba y en Puerto Rico. Y los soldados que vinieron de Cuba y de Puerto Rico y trataban a los dominicanos como si fueran esclavos. Y entonces ahí fue que vino la rebelión, porque el maltrato que le daban los españoles a los dominicanos. Le decían, mira, si tú estuvieras en Cuba, tú fueras mi esclavo. Y eso fue lo que trajo el gran disgusto, o sea, una revolución de abajo. Y Luperón tenía en esa época 20 años quizás. Y esa revolución, cuando llega al poder, no tienen cultura de nada, por eso es que Báez coge el poder en diciembre, porque ellos estaban muy desorientados. Y cogió un tiempo para que Luperón, que fue la figura que por fin descolló, llegó al poder en 1879. Luperón descolla con la restauración. Después de... comienza, sí, porque era un soldado muy eficaz. Cátedra ni curso de historia, recordar que 1844 se logra la independencia, en el 1861 se hace la anexión. Viene la restauración. Que comenzó en el 63 y acabó en el 65. Que es el grito de Capotillo, y esto comienza el periodo de Antonio Duvergé. Luperón. Gregorio Luperón, que Antonio Duvergé. Luperón es la figura que descuella. De Luperón. Los luperonistas
comienzan a ver un rescate de la identidad. Eso le llamaban los azules. Que por cierto reclaman que ese es el 4 padre No, de hombre, la no, patria. que padre de la patria. Ni hubo 2, ni 3, ni 4. Nada, es un padre de la patria que se llama Juan Pablo Duarte, porque Luperón comenzó a actuar en 1879 realmente. Y ya el país tenía 35 Entonces andamos años. en 1879, ¿qué pasa de ahí para allá? ¿Dónde está Duarte en ese momento? No, ya Duarte está fallecido. No. Falleció en el 76. Bueno, Duarte, los 12 años, ¿cuándo lo termina? Cuando viene para acá, en el 64. Duarte vino en el Cuando 1860. pasó la restauración. Él viene a la guerra de la restauración. La guerra de la restauración comenzó en el 63 al 65. Duarte viene en 1864 Y a fallece. unirse a la restauración. Y fallece. No, se va a Venezuela y luego fallece ya a los 63 años en 1876, ya en Caracas. Y fallece cuando está entrando Luperón en la fase de control Un poquito antes. Pero, de la restauración, sí. y se hace dueño. Y Luperón toma el control del país en diciembre de 1879. Ubique lo que pasó con Santana. Bueno, Santana anexó el país a España, pero se peleó con los españoles también. La Gándara al final lo mandaba preso para La Habana y entonces murió aquí, en la fortaleza Osama, pero era camino de La Habana que estaba preso. La Gándara lo había apresado porque no obedecía a los españoles. Porque él se había desencantado porque no había hecho lo que querían. Exactamente. Santana fue independentista, Santana fue separatista. Independentista, nunca fue independentista, separatista siempre. Desde que comenzó a pelear contra los haitianos, sí, pero cuando comenzó a pelear, quería que vinieran los franceses. está bien, pero era una época que había independencia. Sí, pero la hizo Duarte, ¿no? Él. No, pero yo no estoy dándole crédito a él como independentista. Usted siempre lo tiene ubicado entre los separatistas. Desde el principio. En la cabeza del separatismo. Sí, él y Tomás Bobadilla. Que al final no dio resultado. No dio resultado. Fue efímero. Sí. Y no hubo ningún beneficio. Estamos en 1880, 79-80. Bueno, ya el país entonces toma otra ruta. Cuando Luperón toma el mando, comienza a haber un gobierno 1879. en diciembre. Luperón preside un año y entonces aquí viene el asunto de quién gobierna. Pero Luperón fue presidente. Un año, en el 70, en el 1800, de diciembre del Luperón 79. tuvo hijos. Sí, tuvo hijos, pero no tuvieron una, digamos, importancia histórica ni nada. Sigamos entonces en 1880. Sí, y entonces Luperón tenía fija la idea de que el presidente debiera ser Pedro Francisco Bono, un intelectual brillante que se había educado fuera, pero que en la guerra de la restauración, tú sabes que había un grupito pequeño de intelectuales, Ulises Francisco Espaillá, Pedro Francisco Bono, un Curiel, pero cuando viene Gaspar Polanco, que es un militar analfabeto, fusila a Salcedo, en plena guerra restauradora, se disgusta Gaspar Polanco con Salcedo, lo tumba y lo fusila. Y eso amargó a Pedro Francisco Bono y dijo que no se metía más en política. Se fue de Santiago a vivir a San Francisco de Macorís y dijo que de ahí no salía. Escribió libros muy buenos, una novela fabulosa, pero siempre le rechazó a Luperón la presidencia de la República. Y eso es algo lamentable porque Pedro Francisco Bono era el más capaz de los políticos de esa época. ¿Y qué pasó entonces a partir de los Entonces, 80 con como- Luperón sin Bono? Meriño viene primero 2 años, de 80 al 82, El Meriño es, después de Luperón. sí, El arzobispo Meriño. eso es lo que quiero que... Pero no era arzobispo porque no era presidente. Lo hicieron después. ¿Y Meriño tuvo hijos? Bueno, ¿Por qué eso, usted se ríe? porque se supone que los sacerdotes no tengan hijos. No, pero espérese, porque yo estoy haciendo el programa, ¿Eh?
No, no se me ría un momentico. Yo estoy haciendo un programa que se llama Series LMO, Los Hijos de los Presidentes. Ajá. Y en ese programa van a salir los hijos de Meriño, Ay, bueno, que va a Sí. ser medio escandaloso. sí, así es. Pero ¿tuvo o no tuvo hijos? Sí, sí. Entonces tuvo hijos. entonces, Tuvo ¿cuál es el varios. Todos problema? los de Filló son descendientes de él. Sí, y los tuvo Logroño. hijos. Era un cura que Y los hacía, Logroño. era un cura que hacía el asunto. Pero no era el único. En esa época, Un cura... cantidad un de cura- curas tenían familia. Sí, un cura gozón. Mira, eran... Y era arzobispo, que hay una calle de él. Pero él fue presidente. También. Fue Pero, un óyeme, presidente gozón, usted Oye, diría. lo que pasaba, oye lo que pasaba. Y tuvo muchas mujeres. Bueno, conocidas 2 o 3, pero ¿Y por qué a los historiadores no les gusta hablar de eso? bueno, quizás por respeto a la iglesia. Respecto a la iglesia. Pero, Deje que yo saque ese programa, usted vea. pero- Los hijos de los presidentes se llama. pero qué bueno. Óyeme, lo que pasaba, que en esa época realmente no había casi Estado. Lo que había era la iglesia. Muy bien, pero vamos por partes. Entonces ellos tenían un sueldo y eran importantes. 1880 entra a Meriño o en qué año? 79, no, en el 1880, Meriño hasta el 82. Y dura 2 años. 2 años. Era, Ya vamos en el 82. ¿Qué entonces pasa? ahí? Lili viene por primera vez. No, yo quiero llegar a Lili. Ahí Quedan está. 3 minutos. Hábleme de Lili. Bueno, Lili coge la Lili es un personaje. muy grande aquí, muy importante. Era prieto, feo y bruto. Y no tenía sangre dominicana. Bueno, bruto no, pero no tenía sangre Bueno, era dominicana. bruto en el trato. Era cruel. Más que bruto, vamos a decir Bueno, que era cruel. Vamos a decir cruel. Cruel. Y lo dije de prieto no por nada malo. Pero, Ahora era guapo. seguro, no, era el mejor soldado de su época. ¿Y cómo llega Lili a presidente? Luperón lo pone la primera vez. Porque Luperón... Puesto por Luperón. al- Que la espada restauradora de Luperón era fuerte. fuerte. Luperón, Goyito, era un tipo... ¿Y cuál es la característica del gobierno de Lili? El primero, tranquilo. Ahí le cogió... ¿Cuántos años duró Lili? 2. En esa época, Luperón puso un periodo de 2 años. Y Lili duró 2 años. Duró 2 años la primera vez. ¿A quién asesinó Lili? Mírenlo ahí a Lili. No, en los primeros 2 años, no a nadie, porque estaba bajo la tutela de Luperón. Sí, Pero entonces él le cogió el gusto al poder. como todos. Y quiso la reelección. No pudo. Luperón puso entonces a Francisco Gregorio No, Villini. yo sé que Banilejo, por cierto, Marilejo. Pero entonces Lili que sí tuvo hijos. también sí. Bani ha dado 5 presidentes. Qué bueno. Fíjense que estoy en mi producción de... Montecristi nomás tiene 2. Mira, esto. Sí, pero usted se está dando cuenta, estoy en el asunto. ¿Cuáles fueron los 2 de Montecristi? Juan Isidro Jiménez, el más Conocido. el más importante, y después estaba Benito Monción, que fue ahí, y Pero Federico de Jesús García. vamos a quedarnos en Lili. Exacto, ese es el Los 2 personaje. primeros años de Lili, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Sí, sí. Y en el próximo programa Hablaremos vamos de a analizar a vamos Lili. a Lili, exacto. Y la famosa frase de Lili, no muevan esos Eso fue con motivo del asunto de los padres de la patria. no muevan Esos esos santos que altares. se me caen los santos. No remenen los altares que se me caen los santos. Esa fue su frase para el asunto de los padres de la patria. Pero lo que te quiero enfatizar es que ya cuando Lilis termina sus 2 años, Luperón le pone a Francisco Gregorio Villini, pero él pone el vice, Alejandro Bossi Gil, Dejémoslo hasta ahí. y le hace la vida imposible a Nos Gregorio quedamos en Villini. 1882. 84. Para que venga ya No, bueno, para entonces entrar con... Alejandro Bossi Gil de presidente y Gregorio Villini de presidente y Alejandro Bossi Gil de vice. Que después Alejandro Bossi Gil fue presidente. Sí, porque era lilicista. Y Alejandro Bossi Gil tiene como hija a Celeste Woz, una de las más grandes pintoras de la República Dominicana. Ajá. Estoy en cultura con sabrosura. Está bien. Vamos En a el próximo terminar, programa nos ocupamos de eso. sí, vamos a terminar hoy el poder de la historia con el doctor José Manuel Julio Manuel. Rodríguez Grullón. Julio Manuel Rodríguez Grullón. Interesante manejar la historia de esta manera. Por eso se llama el poder de la historia. Y apreciamos contar con la simpatía y el seguimiento de ustedes. Recuerden,
Nos quedamos en el 1884. 84, con la presidencia de Francisco Gregorio Villini, Banilejo y la vicepresidencia de Alejandro Bossi Gil, que era el lilicista. Hasta la próxima.